decir, ya vamos a llegar a un número, vamos a llegar a un promedio, vamos quizás a tener una desviación estándar. ¿Sí? Vamos, muy bien. Bueno, y además de eso, si se fijaron, en la pauta que sigue, también sería la pauta Prisma. ¿Sí? Y si se fijan, también sigue con la pauta Prisma. ¿Cuál es la pauta Prisma? ¿Se acuerdan de la pauta Prisma? ¿No? Sí, pero... Claro, no sé si se acuerdan de la pauta Prisma, que era como un checklist, ¿sí? Donde salía así como la primera, el título, presenta el nombre de revisión sistemática. Bien, bueno, sí, social. Eso es la pauta que te pide en este caso la revisión sistemática. Y por otro lado está la Scoping Review, que como bien dice su objetivo, es una revisión exhaustiva de la literatura que responde a una pregunta amplia. ¿Qué se refiere a eso? Supongamos, vamos al ejemplo que le he dado durante 2 semestres. La pasta de dientes, ¿cierto? Vamos a evaluar Pepsodent y Sensodyne. Ya. Si nosotros queremos evaluar una revisión sistemática de esto, lo que vamos a evaluar es eficiencia quizás en prevención de caries. Hacemos una revisión solo de esto. Ahora, ¿cuál sería una Scoping Review? Sería que no solo quiero ver la eficiencia de evitar las caries, sino que también vería cantidad de pasta, vería quizás también tipo de cepillo que están utilizando, la fuerza que utiliza, quizás el rango etario de la persona que se está cepillando, bueno, y otros parámetros. Es decir, que la revisión Scoping no solo van a hacer una estratificación de los resultados y solo van a ver muchas cosas, sino que además lo que estoy buscando es de una misma pregunta todo, ¿ya? Un todo. ¿Ya? Pero más adelante les voy a mostrar con una imagen bien gráfica que muestra qué es lo que vendría siendo una revisión Scoping. Pero en resumidas cuentas, quédense con que una revisión Scoping es una revisión que según una cierta pregunta busca todas las variables, ¿sí? Todo lo que puede estar asociado a eso lo vamos a buscar y lo vamos a analizar. En cambio, en una revisión sistemática, yo solo estoy buscando una cosa y me voy a quedar con esto. ¿Ya? No voy a buscar por qué puede ser, por qué puede causar, como es la Scoping. ¿Ya? Y ya después está la revisión narrativa, donde no voy a hacer, ya tengo la misma pregunta, ¿cierto? Pero en este caso voy a buscar en cualquier lado y no me va a interesar hacer una estratificación para que pueda ser replicable. ¿Ya? Estas dos, la revisión sistemática y la revisión Scoping, yo la puedo replicar. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener una estrategia de búsqueda bien establecida, filtros bien establecidos, criterios bien establecidos, evaluaciones de sesgo bien establecidas. ¿Sí? Ya, ahora, una cosa súper importante, más aún si es que en algún momento lo quieren publicar en alguna revista, tienen que saber de que yo creo que el 80% aproximadamente de las revistas internacionales, más que son europeas o son estadounidenses, solicita un root, por así decirlo, de tu revisión sistemática. La Universidad de Nueva York tiene esta página que es Próspero, donde uno rellena un formulario de los diferentes parámetros de su investigación, ya sea pregunta de investigación, criterio de legitimidad, estrategia de búsqueda, la principal respuesta que quiero buscar, ¿cierto? Etcétera. Y lo pongo en este formulario de Próspero, lo envío a la Universidad de Nueva York, y ahí se demora como 5 meses que te responda, y a veces te dice que está todo malo, tiene que hacerlo de nuevo, o no se puede publicar porque ya lo hicieron. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque lo que permite Próspero es que ellos revisan si primero hay una investigación que sea igual a la que ustedes quieren hacer, y lo segundo es que ven que la metodología esté bien realizada para poder ser publicada. ¿Sí? Entonces, a la hora cuando uno publica y pone el Próspero, ¿cierto? Y el número del Próspero, las revistas como que dan cierta fe de que efectivamente lo que se está diciendo probablemente sea fidedigno porque pasó ya por una revisión previa. Bueno, más de lo mismo, podemos ver aquí los diferentes pasos de la revisión sistemática que se fijan exactamente lo mismo que les dije en las primeras 2 clases, donde partimos con la formulario de la pregunta, la selección de los artículos, la evaluación de la calidad, bueno, en este caso sería algo nuevo, la evaluación de la calidad, la extracción de los datos, el análisis de los resultados, en este caso también ahí sería el metaanálisis, y por último lo que son la interpretación de los resultados. ¿Sí? Bueno, esto vendría siendo la pauta Prisma que yo les mencionaba anteriormente. Este es un fragmento, sí, porque la pauta es bien grande. Pero aquí está el checklist, si se fijan, nosotros vamos revisando si efectivamente está el parámetro dentro de la revisión que nosotros estamos corrigiendo, por así decirlo. Bueno, y aquí podemos ver las diferentes partes de una revisión sistemática, que aunque no lo crean, solo leyendo esto, nosotros pudiésemos ya tener el resultado completo de una revisión sistemática. Ustedes van a se dar cuenta que cuando empiezan a leer una revisión, se dan cuenta que son generalmente son 20 páginas, 30 páginas. Pero no es necesario leer eso. Si ustedes saben leer los gráficos, como esto, ustedes también van a poder tener inmediatamente el resultado principal de una revisión. Ahora, leamos, para que puedan entender. Por la derecha, aquí donde estoy moviendo esta cosa, vendría siendo lo que yo les mostré en los talleres, para los que fueron. Donde si se fijan en la parte de arriba, vamos a encontrar los diferentes buscadores, ya sea Scopus, Web of Science, y las diferentes cantidades de artículos que incluyeron cada uno de ellos. Tenemos un X, ¿cierto? Ya sea, no sé, pongamos 200 artículos en los diferentes buscadores. Dentro de ellos había 100 duplicados, que son los que yo elimino, voy a quedar con otros 100. De esos 100, ¿cierto? Voy a eliminar quizás por los criterios de legitimidad y oye que los reportes de caso van afuera.
voy a decir también que la serie de casos también van afuera. Entonces esos 100 que tenía, después de eliminar los duplicados, yo voy a eliminar acá, supongamos 90 porque eran reportes de casos. Me voy a quedar con 10. Esos 10 los voy a leer el texto completo y me di cuenta que de esos 10 habían 5 que quizás no decían ni en el título ni en el abstract que eran reporte de casos, pero efectivamente eran reporte de casos. Entonces yo pongo aquí, reporte de casos, excluyo 5. Y me quedo con los 5 artículos que en este caso serían incluidos para el análisis de todo, ¿cierto? Del riesgo de sesgo, para poder sacar información, etc. ¿Sí? Bueno, y este sería el típico gráfico que sale en un meta-análisis, donde también nosotros, solo viendo este gráfico, podríamos saber todo el estudio. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien sabe leer eso? ¿O ¿alguien se la juega, no? ¿No? Te dijeron que habían tenido X, pues probablemente esto se lo mostraron en X. ¿No? Bueno, coopera. Ya, miren. Bueno, aquí hay dos cosas. Está la tablita, ¿ya? Les voy a poner un caso para que más o menos lo entiendan. Aquí lo que estamos hablando, pongamos, es la elevación de la hipertensión post y prequirúrgica. Entonces, lo que si se dan cuenta, el estudio de Brannan, porque acuérdense que aquí estamos viendo estudios, no sujetos propiamente tal, estamos haciendo una revisión sistemática con metaanálisis, es decir, estamos incluyendo artículos primarios. En este caso incluyeron puro ensayos clínicos. Tenemos el ensayo clínico de Brannan, tenemos el ensayo clínico de Harwood, etc. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, en Brannan, por ejemplo, en 2003, antes de la cirugía, nosotros teníamos que 6 personas tuvieron un aumento de la presión, ¿ya? De los 84 que se incluían. Post cirugía, perdón. Y la pre-cirugía, es decir, antes de la cirugía, teníamos que un aumento de 31%, perdón, de 31 personas de los 84 que había. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos cómo se ve esa parte. Ahora, vamos a lo importante, lo de acá abajo, lo que me interesa, el metaanálisis. Yo les dije que el metaanálisis evaluaba dos cosas, heterogeneidad y el impacto de los estudios. Bueno, en heterogeneidad no es necesario que ustedes aprendan esta fórmula, yo tampoco se la voy a preguntar, pero lo que sí les interesa es que se sepan el porcentaje. Tienen que saber de que para que un estudio sea heterogéneo, ¿ya? Es decir, completamente heterogéneo o tenga una gran cantidad de heterogeneidad, tiene que tener por lo menos sobre el 75% de aquí en el valor. ¿Ya? Sobre el 75% yo digo que la heterogeneidad es alta. Entre el 75 y el 50% yo digo que la heterogeneidad es media. Y de ahí hacia abajo ya considero que la heterogeneidad es relativamente, medianamente baja. ¿Sí? Ahora, la consulta es millón. ¿Qué me interesa más? ¿Tener una revisión sistemática heterogénea o homogénea? ¿Heterogénea o homogénea? Claro, puede ser. ¿Más heterogénea que homogénea? No, al revés. ¿Ya? A nosotros nos interesa saber algo más homogéneo. ¿Por qué? Imagínense que yo incluyo dentro de mi revisión sistemática puros estudios diferentes. ¿Ya? Si bien hablan de lo mismo, quizás de Pepsoden y Sensodyne, pero las variables que se incluyeron fueron diferentes. Quizás, no sé, usaban algunos cepillos eléctricos, el otro ocupaba cepillo manual. ¿Ya? El otro era una población, quizás, no sé, una sociodemografía, o sea, vivía justo en la punta del cerro y no tenían acceso a comprar pasta dental. O no tenían mucho acceso a tener buenos cepillos, y quizás ocupaban los cepillos por mitad de año y también, qué sé yo. Bueno, obviamente si yo tengo una investigación y tomo todos esos artículos que si bien hablan de lo principal que es Pepsoden y Sensodyne, pero tienen otras variables que en verdad yo no puedo controlar, obviamente los resultados no van a ser lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque puede que sea que las variables que yo no estoy considerando, como por ejemplo que Juanito vive arriba de la punta del cerro, influyas también en el resultado. ¿Sí? Quizá efectivamente el cepillo que él lo ocupe por 6 meses y esté más chascón, ¿cierto? No va a limpiar tanto, a pesar de que ocupe la misma cantidad de pasta, con la misma concentración y de la misma forma que yo lo hice con una persona que vivía en la ciudad y cambiaba su cepillo cada un mes. ¿Ya? Bueno, todas esas cosas obviamente son relevantes para la investigación y se van a poder saber aquí en este porcentaje. Entonces, si yo tengo una investigación sobre 75% de heterogeneidad, me está diciendo que la investigación en verdad no es tan buena como cree, ¿sí? Porque tiene una alta heterogeneidad y probablemente los resultados, si bien puede tener un alto impacto, pero puede también de que no tenga nada que ver con lo que yo estoy buscando, ¿sí? Ahora, lo de abajo, que vendría siendo el impacto, la prueba de efecto general, si ustedes se fijan, va a salir un P igual a 0,03. Entonces se puede haber hablado de los P-valores, el EPI tampoco. Ya. El P-valor a la larga es un test estadístico que me lo van a dar diferentes tests. Pero la mayoría, siempre cuando yo tengo un P-valor menor a 0,05, va a significar que es estadísticamente significativo. Y cuando es mayor, obviamente no es estadísticamente significativo. Esto se aplica para diferentes cosas, se aplica para hipótesis, se aplica para diferentes tests, tipo cuadrado, etc.
Pero para fines del metaanálisis, nosotros hacemos la prueba de efecto general, que a la larga va a ver el impacto que tiene el metaanálisis. Cuando el valor, el p-valor, ¿cierto?, es menor a 0,05 en este parámetro de la prueba de efecto general, lo que me está diciendo es que efectivamente y estadísticamente significativo es el impacto que tienen los resultados de este estudio en la población. ¿Qué quiere decir eso? Que mis resultados son extrapolables. Es decir, que yo puedo tomar a pesar de que sean relativamente medianas la heterogeneidad, yo lo puedo tomar y decir, no, esto es generalmente lo que pasa. Ahora, si ustedes se ponen a analizar esto, tiene mucho sentido, ¿cierto? Veámoslo. Tenemos yo le decía, aumento de la hipertensión antes de la cirugía. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Generalmente a las personas se les sube mucho la presión previo a la cirugía. ¿Por qué creen que puede pasar eso? Se pone nervioso. Porque se ponen nerviosos, ¿cierto? Claro, se ponen nerviosas. Ahora, a pesar de que quizás lo hubiesen hecho en diferentes hospitales, y por eso que la heterogeneidad es tan grande, o quizás sea en muchos individuos, ya sea muchas mujeres y quizás pocos hombres, o muchos hombres y quizás pocas mujeres, el resultado sigue teniendo el mismo impacto, porque se da y se da siempre. ¿Sí? Eso. ¿Sí? ¿Se fijan? Pudimos tener el resultado entero de la revisión con metaanálisis solo leyendo ¿cómo se llama? Este gráfico con la Ahora, ¿qué es lo que me va a dar las diferentes validez dentro de un estudio de revisión sistemática? La validez interna, que se acuerdan si era que el estudio estuviese bien hecho o estuviese medido con un instrumento que esté validado. En este caso, en la revisión sistemática, como yo no voy a hacer una recogida de datos y yo solo voy a evaluar los resultados que ya se hicieron, ¿cierto?, con diferentes estudios, lo que me va a dar la validez interna va a ser más bien la evaluación de sesgo. Es decir, entre más bajo sea el riesgo de sesgo de mis investigaciones, también voy a tener una mayor validez interna. Entre más alto sea el riesgo de sesgo, también mayor va a ser mi probabilidad de que todo esté malo y la validez interna va a ser también mala. Ahora, el impacto que vendría siendo este gráfico, bueno, es lo mismo que yo les mencioné recién del p-valor. Lo vuelvo a decir, cuando el p-valor es menor a 0,05, yo estoy hablando de que el impacto es estadísticamente significativo. Esa es la palabra, estadísticamente significativo. Si es que yo tengo un p-valor mayor a 0,05, digo que esto no es estadísticamente significativo. Y en cuanto a la validez externa, se refiere a que los beneficios, obviamente, de la investigación sean en pro a los costos. Ahora, si es que yo no tengo una buena validez interna, es decir, si tengo un riesgo altísimo de sesgo en todo mi artículo, probablemente la validez externa también sea un poquito más baja. Y también si el impacto no es menor a 0,05, también probablemente mi validez externa sea malaza. ¿Sí? Bueno, y esta cosita que son los gráficos, que si se dieron cuenta estaba a la derecha aquí, ¿ya? Se los voy a explicar un poquito. Y esto es típico que aparece en las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Este gráfico se llama Forest Plot, ¿ya? Para que lo sepan. Pero puede que se los pregunto, no sé. Y se los voy a preguntar, sí o sí. Por lo menos una pregunta. Y les voy a poner ese gráfico y les voy a decir, léalo. Ya, pero la verdad es que no es tan difícil. Si ustedes se fijan, este Forest Plot o caja y bigote, ya que estoy haciendo como la cajita y los bigotes son como esos palitos que están al lado, lo que me va a representar son los diferentes tipos de estudios. Tenemos, si se fijan, diferentes ensayos clínicos que a la izquierda demuestra el N, que vendría siendo la cantidad de personas que se incluyeron dentro del artículo. El cuadradito me está demostrando el promedio del resultado. En este caso lo que estoy buscando yo es la asociación entre el asma grave en pacientes con hipertensión arterial sistémica. ¿Ya? Entonces, tengo los diferentes promedios, ¿cierto? Y los pelitos, por así decirlo, los bigotes, vendrían a graficar la heterogeneidad de los datos, ¿sí? Es decir, que no es heterogéneo. Entre más largo sean los palitos, más heterogéneo es. Y obviamente, entre más heterogéneo, va a ser más bueno o va a ser más malo. Más malo, ¿cierto? Siempre que sea más heterogéneo, va a ser más malo. ¿Por qué? Porque los resultados pueden ser muy variables, ¿sí? Ya, entonces supongamos, el primero, bueno, tiene una heterogeneidad súper alta, ¿cierto? Entonces, más o menos malo, ¿cierto? Pero si vamos bajando, nos damos cuenta que en el de Pascal tenemos un resultado casi muy parecido en toda su población, por así decirlo, a pesar de haber tomado 2.220 artículos, ¿ya? Y más bajito vemos como un triángulo o algo así, un diamante, ¿cierto? Que este diamante es el resumen de todos los artículos, ¿sí? A ver, que aquí lo que queremos hacer en un metaanálisis es revisar todos los artículos y ver cuál es el resultado global. ¿Ya? Y ahí lo que vamos a hacer es una escala del 0 al 10, en este caso el riesgo relativo, estamos viendo qué tan probable es que se genere en este caso lo que nos están indicando ahí, ¿cierto? La relación entre la hipertensión y el asma grave. ¿Ya? Y se dan cuenta que tiene un riesgo igual relativamente bajo, que sería aproximadamente como 2 aproximadamente. ¿Sí? Y la prueba de homogeneidad nos dio 0,95. ¿Qué significa eso?
la prueba de homogeneidad, a diferencia de heterogeneidad, es claramente lo contrario. ¿Sí? Es decir, que si es más, si es que la prueba de homogeneidad es más cercana al 1 o al 100%, significa que es más bueno. ¿Ya? De lo contrario, si la prueba de heterogeneidad me da 75%, ¿cuánto dice ser la homogeneidad? De nuevo, si la heterogeneidad me da 75%, ¿cuánto creéis que puede ser la homogeneidad? ¿Lo restante? ¿Cómo? ¿Lo restante? ¿Sí? ¿Cuánto es? 25. Sí, así es. Entonces, si yo les pregunto en este gráfico, ¿cuál es la heterogeneidad de los ¿cómo se llama? De los artículos. ¿Qué es lo que dice decir? 0,05, 5%. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Dígame, se lo voy a preguntar. Tiene cara como que está hablando este caballero. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuáles de los dos gráficos? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos gráficos? El de la izquierda. Izquierda. ¿Y dónde está el 0,5 que dice? Aquí, mire, dice prueba de homogeneidad 0,95. Acuérdense, homogeneidad significa iguales, heterogeneidad significa diferentes. Si que usted le pone que los 10 artículos tienen un 95% de homogeneidad, significa que el 95% de ellos son iguales y el 5% es diferente. Eso sería mi heterogeneidad. ¿Sí? ¿Lo entendió? ¿Entendió ahora no? ¿O no? ¿De nuevo? Ya, supongamos, de nuevo. Mire, si usted se fija, estos artículos. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces pasa esto lo de la derecha, que son todos totalmente heterogéneos y si se dan cuenta están dispersos por todos lados. Pero hay veces donde tenemos esto, que es como casi una recta. ¿Ya? Esto significa que los artículos son relativamente iguales. Ahora, nosotros hicimos el test estadístico, usted no lo va a hacer, yo se lo voy a dar, le voy a dar el resultado. Y aquí me dice que la prueba de homogeneidad, es decir, iguales, ¿ya? Es del 0,95, es decir, 95%. Ahora, ¿cuál es el restante del 100% de esto? Frida. 95 menos 100. 5, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que está diciendo? Si en la homogeneidad te está diciendo que el 95% es igual, ese 5% te está diciendo que es diferente. Entonces, si yo le pregunto a usted, de este estudio, a pesar de que no salga, ¿cuál es el resultado heterogéneo? Usted me tiene que decir que es el 5%. ¿Por qué? Porque el 95% es igual, ¿ya? Y ese 5% es diferente. ¿Sí? ¿Lo entendió ahora? Bueno, vamos entonces a ver las revisiones umbrella. Las revisiones umbrella, revisiones paraguas, como bien les decía, son aquellos estudios que van a tomar diferentes revisiones, a la redundancia, y van a hacer una por sí sola, la revisión de la revisión. Si ustedes se fijan, tenemos aquí 3 ensayos clínicos. En la revisión número 1 va a tomar el ensayo clínico 1 y el ensayo 2 y va a hacer una revisión. En la revisión número 2 va a ser el EK2, el EK3, va a ser una revisión. La revisión número 3 va a ser el EK3 y la 4 va a ser el 3 también. Y ahí vamos a tener 4 revisiones diferentes. Yo voy a hacer un resumen de toda esta, voy a tomar una conclusión y eso vendría siendo una revisión de revisiones o revisión umbrella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Y ya la última que vendría siendo la scoping review, que también ya se la mencioné, pero para que más o menos la entiendan. Y si vemos este dibujito, este diagrama, lo que vamos a ver es que si nosotros metemos en el colador, supongamos varias especies, ¿cierto? En la revisión sistemática lo que yo estoy buscando es solo un resultado, que vendría siendo puros triangulitos, ¿ya? Yo estoy buscando solo el objetivo de saber qué terapia es mejor, o la A o la B, nada más, ¿ya? Pero ahora en el scoping yo voy a tomar las mismas terapias, que lo voy a meter en un colador, pero ahora no solo me interesa saber si es mejor la A o la B, sino también me permite saber quizás cuáles son los efectos adversos, cuáles son la posología que tengo que dar, cuáles son las concentraciones, quizás en qué población funciona mejor. Bueno, a la larga, si se dan cuenta, en una revisión sistemática yo estoy buscando responder solo un gran objetivo, ¿sí? Pero en una scoping lo que estoy buscando es responder varias cosas, dentro de una sola, ¿cierto? Dentro de un gran objetivo, pero varias cosas. Lo mismo que decía, un tratamiento en particular, pero ya no quiero saber solo el efecto del tratamiento, sino que también quiero saber la posología, quiero saber en qué momento debo quedárselo del día, a qué población funciona mejor, quizás en niños funciona mejor, quizás en adultos funciona mejor. ¿Sí? A la larga, la scoping toma todas las variables que se puedan de un cierto estudio en particular y lo analizamos. ¿Sí? Eso. Eso, chicos. Ya. ¿Quería decir? La próxima semana, como bien les dije al comienzo, tenemos la prueba, la segunda prueba y última prueba de esta asignatura. Después de la prueba nos va a quedar una clase. Sí, una clase. Y después de eso ya terminamos con el ramo, es decir, que ya nos queda súper poquito. El taller es el que estamos haciendo ahora, es el último. Pero lo van a llevar a cabo como por 2 o 3 semanas. Porque vale la pena. Sí. Seguimos con el taller hasta terminar. Mañana es taller. ¿Y cuándo es el taller evaluado? Ya estamos en el taller. Lo presenté la semana pasada. ¿Sí?
ahora tienen como 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien, pero parece como 2 o 3 para poder desarrollar este taller. Necesito que lo hagan, por favor, y que vayan a los talleres. ¿Ya? La próxima semana, no lo voy a enseñar esta semana, porque eso será la próxima semana, cuando ya hayan definido más o menos casi todo el taller, principalmente lo que es el riesgo de sesgo, les voy a enseñar a hacer los semáforos. ¿Ya? Pero necesito que vayan, por favor, porque no va a ser lo mismo que la primera vez, donde no fue nadie, había como 2 alumnos y esos 2 alumnos eran los únicos que sabían hacer ¿cómo se llama? La última parte del taller. ¿Ya? ¿Qué más? Como bien les dije también, la asistencia al taller va a ser relativamente optativa. ¿Por qué relativamente? Porque no es necesario ir, pero si es que no van, me tienen que mandar un mail, que no van a ir. ¿Ya? Ahora, les recomiendo efectivamente que vayan, porque si no después van a estar súper perdidos. Instrucciones para el taller, acuérdense que solo se van a elegir 2 estudios. De esos 2 estudios, ustedes van a hacer análisis completo de todos los parámetros. Fíjense bien en elegir bien la pauta, dependiendo del estudio. No necesariamente van a ser las que yo les puse ahí. ¿Ya? Puede ser que su estudio sea, no sé, un transversal y en verdad no hay ninguna pauta ahí que yo les puse que evalúen transversales. Utilicen las páginas que le entregué yo. ¿Dónde están las pautas? Están en el Ecuador Network. ¿Dónde está esa página? Bueno, se las puse también, está en el aula, la semana 8, si no me equivoco. El PPT, donde sale todo, dónde buscar y toda la cosa. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más. El examen, yo creo que va a ser una disertación. Yo tengo una consulta sobre el taller evaluado, porque estoy como confundida. Sí. Yo recuerdo que usted había dicho que el segundo taller evaluado iba a ser en base al primero. Claro, así es. Estoy bien. Sí, pues, claro. Usted terminó su taller número 1, ¿cierto? Y llegó a la parte donde usted me dijo, estas son mis principales referencias bibliográficas, ¿cierto? Ya. Yo lo que le estoy pidiendo ahora es que usted esa referencia bibliográfica tome 2, obviamente relevantes, ¿sí? 2 relevantes que efectivamente respondan a su investigación y con eso analice la segunda parte. De hecho, la primera parte del taller yo creo que le di un regalo. Les puse, ponga la pregunta clínica, pónganle el acrónimo PICO, lo mismo que ustedes pusieron en la primera. Si ustedes lo tienen bueno, literal, cópienlo, pégalo y avancen. ¿Sí? Eso, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, no? Ok, ¿revisaron sus notas de los talleres? ¿Contaron los puntos? Están en la semana 8 con su rúbrica. Si usted lo descarga, le dice estar hasta el detalle. Cuenten los puntos, por favor, y cuenten no solo sus puntos, sino que los de la izquierda. ¿Ya? Los de como la pauta global. Debiese darle lo de la izquierda, que es decir, como lo ideal de puntos, 60.